Hice esta pieza hace unos 3 años para la plataforma Polymer Clay Adventure y me gusta tanto que he decidido compartir con vosotras el vídeo que hice en esa ocasión. Lo he vuelto a editar y hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Me he dado cuenta de cómo han evolucionado mis vídeos, sobre todo técnicamente. Y me ha parecido un buen recordatorio de que debemos evolucionar continuamente en lo que hacemos, que debemos experimentar, pero sobre todo tenemos que formarnos continuamente y perder el miedo a no hacer las cosas perfectas. Pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Esta es el tipo de pieza que me gusta hacer a mí, con muchos pasos distintos, varias técnicas involucradas, donde la construcción y la geometría tienen un papel predominante. En definitiva, esas piezas que cuando las acabas y las miras te sientes satisfecha de lo que has hecho y piensas, ¡buah! ¿Cómo me lo he currado? Pero gustos aparte, este tipo de creaciones involucran tantas técnicas diferentes que nos permiten usar muchas de ellas para abrir nuevas líneas de trabajo y otras las podemos usar como herramientas o métodos de montaje para otros diseños. Y esta pieza se llama Golden Ratio porque absolutamente todas las proporciones que he usado en ellas responden a la proporción áurea. Pues venga, vamos con ellas y empezamos como siempre con los colores que he usado. Blanco opaco de la línea No. 1 de Cernit que acondicionaremos muy bien. Pero antes, a una parte de la arcilla blanca le añadiremos unas gotas de arcilla líquida o de Magic Mix para ablandarla un poco más, ya que vamos a usar la extrusora. Hacemos un cilindro que quepa en la extrusora y usamos una boquilla triangular. Tomamos el resto de la arcilla blanca, la lámina que acondicionamos al principio y que no tiene arcilla líquida, y cortamos un rectángulo. Cogemos la extrusión de... Vamos a comenzar a realizar el dibujo con esta Cogemos la extrusión de sección triangular y cortamos a 45 grados uno de los extremos. Vamos a comenzar a realizar el dibujo con esta extrusión y cada vez que queramos cambiar la forma de la curva, cortaremos a 45 grados. Así podremos dibujar una línea muy intrincada en la que no se noten las uniones. El siguiente paso será unir bien todas estas tiras usando un pincel de punta de silicona. Hacemos ahora la decoración de las sutiles líneas de color
y para ello vamos a acudir a nuestro cajón de restos de arcilla para elegir varios tonos bien saturados. Cortaremos pequeñísimas porciones de estos colores que iremos colocando sobre la lámina de color blanco. Doblamos la lámina por la mitad, dejando los trozos de arcilla por la parte de fuera y pasamos repetidamente por la máquina de pasta hasta que los colores se fundan con el blanco. Ahora pasamos la lámina por una posición muy fina de la máquina de pasta, que en mi caso es el número 7, y colocamos esta lámina sobre el dibujo anterior. Vamos suavizando con los dedos. Tenemos que hacer esta operación muy suavemente, sin presionar demasiado y preferiblemente empezando por el centro. Ahora vamos a dibujar el rectángulo con las dimensiones que usaremos. He usado estas porque responden a las proporciones áureas. Colocamos la plantilla y cortamos el exceso. Ahora colocamos nuestra pieza sobre la lámina de arcilla para dar más grosor a la pieza. Antes de hornear, haremos un tubo hueco muy fino usando la extrusora. Horneamos y lijamos la pieza completamente. Ahora vamos a cortar la pieza y para ello vamos a llevar al horno 5 o 6 minutos a 120 grados. De esta manera podremos dar los cortes sin apenas esfuerzo. Como veis, tenemos huecos en el interior de nuestra pieza. Los vamos a llenar con una mezcla de arcilla y Magic Mix para que sea muy sencillo. Y volvemos a hornear. Refinamos un poco los cantos pasando una lija gruesa. Ahora marcamos los puntos en los que tenemos que taladrar y agujereamos con una broca fina. Montamos la pieza usando un alambre. Iremos pegando cada una de las partes sin olvidar que tenemos que añadir pequeñas porciones del tubo hueco de unos 2 milímetros de longitud.
Para cerrar la pieza tenemos que medir cuánto alambre tendremos que dejar que sobresalga. Vamos ahora a hacer el montaje con alambre. Cortamos 4 alambres de 13 centímetros, 2 de 15 y 6 de 8. También vamos a usar un alambre muy fino para unir toda la estructura. Terminamos el montaje añadiendo 2 anillas a nuestra pieza. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo, si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre, muchas gracias por verme.